Hola, mi nombre es César Amador, soy licenciado de Consejería en el estado de Texas y en esta hora me gustaría hablar acerca de un tópico muy importante, acerca de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, preocupación y miedo intenso, excesivo y continuo ante situaciones estresantes. La ansiedad puede producir taquicardia, palpitaciones, opresión en el pecho, falta de aire, temblores, sudoración, molestias digestivas, náuseas, vómito, como un nudo en el estómago, alteraciones de la alimentación, tensión y rigidez muscular, cansancio, hormigueo, sensación de mareo. En ocasiones la persona puede perder el conocimiento y desmayarse por un lapso de tiempo. La ansiedad puede acompañar trastornos mentales, por ejemplo, la neurosis fóbica, por ejemplo, se produce ataques de angustia y fobias, quizá a los animales, a los perros, a los insectos, etc. La obsesión compulsiva al realizar un impulso irracional para evitar una situación de angustia por un trauma del pasado. La psicosis es otro síntoma que puede ser alucinaciones cuando una persona escucha voces o mira cosas que no están ahí. Una alteración de la realidad también puede ser un delirio. Entonces las alucinaciones y los delirios pueden ser un síntoma de la ansiedad. Ahora, los trastornos de personalidad también pueden ser un síntoma que conlleve la ansiedad. Por ejemplo, la bipolaridad, que es cuando una persona tiene episodios mánicos y está en un sentido de superioridad, que cree que todo lo puede hacer y después de algunas semanas puede tener episodios de depresión o de tristeza muy intensa. Y ese desbalance puede crear en esa persona un trastorno de personalidad, por ejemplo, la bipolaridad. Y otro ejemplo sería el narcisismo, cuando una persona se cree superior a los demás, cuando una persona denigra a otra persona con el objetivo de hacerse ellos mismos más grandes, a que su ego crezca. Ese es un trastorno de personalidad que puede también ser una causa y conllevar la ansiedad, que es una de las raíces de ese trastorno. Ahora vamos a mirar algunos personajes de la Biblia que experimentaron ansiedad. Y recordemos que la ansiedad es un estado mental de gran inquietud, preocupación o miedo intenso, excesivo. Por ejemplo, vamos a ver a Elías. Él fue amenazado de muerte por la reina Jezabel y fue entonces cuando él se hundió en una profunda angustia, aún después de la victoria que tuvo con los Baales. Y esta historia se puede mirar en Primera de Reyes, el capítulo 18 en adelante. Narra su historia. En esos momentos se sentía tan afligido que incluso le pidió a Dios que le quitara la vida. Hay momentos donde la ansiedad puede llevarnos a pensamientos de suicidio, pensamientos que nos quitan la motivación de vivir, o cuando hay tanta ansiedad, una persona puede incluso, como mencionamos anteriormente, perder el conocimiento y estar demasiado tenso, que puede provocar síntomas físicos, por ejemplo los vómitos y otros síntomas que hablamos anteriormente. Otro ejemplo de la palabra de Dios es Noemí. Ella perdió a su esposo y a sus 2 hijos mientras vivía en un pueblo extranjero. Noemí significa dulce. Ahora, cuando ella regresó a su tierra natal, ella pidió cambiar su nombre a Mara. ¿Qué significa Mara? Mara significa amargura. Eso refleja que en su corazón estaba lleno de tristeza y la amargura por las experiencias que le tocó vivir. Ahora, no estamos exentos, nadie está exento a vivir situaciones difíciles en nuestro medio ambiente. Por ejemplo, cuando un ser querido muere o cuando incluso una mascota muere. Son cosas que nos ocurren, mas sin embargo, ¿cómo vamos a responder a esas situaciones? Y la ansiedad es un escape, ¿verdad?, mental, que si no es canalizado correctamente puede desarrollar desórdenes, por ejemplo, como mencionamos, la bipolaridad, el narcisismo, una persona antisocial
muchas otras trastornos que pueden conllevar la ansiedad cuando no es tratada. Vamos a mirar las causas de la ansiedad. ¿Cuáles son las causas de la ansiedad? La ansiedad puede ser normal en algunas situaciones estresantes, como cuando se aprende a manejar, por ejemplo, o al momento de presentar un examen en la universidad. Este trastorno es solo un indicador de una enfermedad cuando los sentimientos se vuelven excesivos, se experimenta en todo momento y dificultan llevar una vida normal. Una persona ansiosa que es de continuo presenta síntomas como los que habíamos mencionado. Ahora, las causas basadas en la ciencia pueden ser basados en los genes de nuestros antepasados. Si una persona tuvo ansiedad, psicosis y otros síntomas, quizá no fueron diagnosticados en el pasado, pero ahora tenemos conciencia y la educación de saber cómo se miran en nuestro diario vivir. Podemos tener las herramientas. Sabemos que el conocimiento es poder. Entonces, el poder para poder tratar este diagnóstico es muy importante, especialmente en nuestra comunidad hispana. Ahora, otra causa de la ansiedad puede ser el entorno ambiental. Por ejemplo, el trauma que una persona puede experimentar en quizá la guerra, si una persona que fue al Medio Oriente a pelear y vio cosas muy fuertes, muy intensas, eso puede crear en esa persona un estrés postraumático que incluye la ansiedad. Entonces, ese es un diagnóstico más fuerte, pero conlleva la ansiedad. Otro ejemplo puede ser un accidente automovilístico fuerte, donde la persona quizá perdió el conocimiento, miró a una persona que falleció. Escenas muy intensas, eso puede crear ansiedad cuando una persona sube a un auto y simplemente se acuerda y tiene algunos memorias, en inglés flashbacks, de ese evento. Puede crear sintomatología, como lo habíamos visto, náuseas, molestias digestivas, temblores, opresión en el pecho. Entonces hay que estar muy pendientes acerca de estos tipos de síntomas al experimentar este tipo de situaciones. Otro ejemplo puede ser el trauma en cuanto al abuso, el abuso físico, el abuso verbal, el abuso sexual. Esos son traumas que pueden ser causas también de la ansiedad. Recordemos que el trauma es una alteración de lo normal. Cuando una persona es abusada verbalmente, físicamente, sexualmente, crea un desbalance emocional, un desbalance químico que después de algún tiempo, si no es tratado, puede llevar los síntomas como los que habíamos mencionado anteriormente. Vamos a continuar con lo que es el tratamiento, la solución de esta condición. Antes de continuar, vamos a hablar un poquito acerca de lo que está pasando en este momento, el coronavirus. Sabemos que es algo que está afectando a todas las personas, es algo ambiental, el entorno ambiental. Actualmente muchas personas están teniendo psicosis incluso por estar dentro de sus hogares. Sabemos de que hay que practicar algunas cosas buenas que pueden ayudar a que esta ansiedad disminuya, a que este estrés disminuya. Por ejemplo, el ejercicio es muy bueno porque disminuye el nivel de desbalance en el cuerpo en cuanto a químicos. Ahora, si una persona hace ejercicio, desarrolla endorfinas que saca, entonces como una desintoxicación del cuerpo. La alimentación es muy buena también, comer vegetales, frutas y limitarnos un poquito en las grasas y en las carnes rojas. Eso puede ayudar también mucho a nuestros niveles en cuanto a la ansiedad. Ahora, en la situación del coronavirus es algo que afecta a muchísimas personas, incluso quizá tienes un familiar o conoces de alguien que ha sido infectado. Sabemos de que estas personas pueden recuperarse si tienen un sistema inmunológico fuerte. Eso es lo que los doctores están mencionando en este momento. Más sin embargo, hay que tomar precauciones y seguir todas las recomendaciones que nuestras autoridades locales nos muestran. Por ejemplo, lo que es el tapabocas
y los guantes también cuando vamos al supermercado, y lo más importante es la distancia social, no estar tan cerca de las demás personas. Es importante que seamos precavidos, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra de que el sabio, ¿verdad?, mira de lejos la situación y la evita, ¿verdad? Hay que ser prudentes, la prudencia es muy importante. Entonces vamos a tomar eso en consideración cuando estemos viviendo en nuestro día cotidiano, ya sea cuando vamos al súper o solamente cuando salgamos de casa en situaciones esenciales. Vamos a hablar acerca del tratamiento y la solución de la ansiedad. La palabra de Dios menciona en 1 de Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahí menciona específicamente la ansiedad. Entonces sabemos de que Dios tiene la solución a este problema. La palabra de Dios menciona también en Mateo 11:28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mencionamos que uno de los síntomas es el cansancio. La palabra de Dios nos muestra que si estamos cargados y estamos tensos físicamente, podemos ir a Él y Él va a cuidar de nosotros. Nos va a hacer que nuestras almas descansen. Entonces, en Jesucristo, en Dios, podemos encontrar la solución a este problema. Ahora, médicamente podemos hablar acerca de consejería, podemos hablar acerca de tratamiento en cuanto a medicina para ayudar a disminuir el desbalance químico en nuestro cuerpo cuando hay una ansiedad intensa y que es prolongada por un tiempo. Entonces hay que considerar eso. Si usted tiene algún caso, alguna familiar que está sufriendo de ansiedad, usted puede llamar al 911 y pedir que un oficial de salud mental intervenga en esa situación. Ahora vamos a ver otros puntos, otros versículos de la palabra de Dios que nos impulsan a confiar en Él. Su palabra dice en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahora, Jesucristo nos dice de que no hemos sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Él es fiel y no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos aguantar. Dice, Él nos dará también una salida a fin de que podamos resistir, según 1 Corintios 10:13. Ahora, cuando hablamos acerca de las causas, mencionamos un poquito acerca de los genes. La palabra de Dios dice que Él guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros rompemos con la carga genética y eso incluye la ansiedad. Eso incluye la ansiedad y tenemos la certeza que incluye todos los demás desórdenes mentales. Entonces, si la palabra de Dios dice que Él guarda el pacto, la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, tenemos garantizados que nuestros hijos quizá pueden experimentar la ansiedad normal, que habíamos visto que hay una ansiedad normal por nuestro día cotidiano, pero no se va a desarrollar en algo crónico, porque la palabra de Dios nos invita a ir y que descansemos en Jesús, porque Él nos va a dar descanso, según Mateo 11:28. Ahora, si vemos, la palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creemos en nuestro corazón que Él levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces, una vez que somos salvos, somos nueva criatura. Somos nueva criatura y entonces hay un pacto que Dios guarda. Sus promesas son sí, son amén. Que nuestras generaciones van a ser benditas. Y Él guarda el pacto que Él menciona según Deuteronomio 7:9. Quisiera recordarles acerca de los recursos que tenemos en la iglesia El Shaddai.
Usted puede llamar al 512-720-1969 para más informes y recursos de la comunidad. Mi nombre es César Amador y fue un placer estar con ustedes en este día. Dios les bendiga.